Buen día, les saluda el profesor Andrés Tarrio Díaz. Hoy día vamos a estudiar acerca de función química inorgánica. En la tabla periódica nosotros encontramos a los metales, a los no metales y también a los metaloides, aquellos que pueden actuar como metales y como no metales. Pero en este caso vamos a tratar a los metales y no metales. Los metales, por ejemplo, al reaccionar con el oxígeno, nos dan los compuestos llamados óxidos básicos, mientras que al combinarse con el hidrógeno se forman los compuestos hidruros metálicos. Estos óxidos básicos, al reaccionar con el agua, nos dan los hidróxidos, o también llamados bases, mientras que los no metales, al combinarse con el oxígeno, nos dan los óxidos ácidos, o también llamados anhídridos. Los no metales, al reaccionar con el hidrógeno, nos dan los hidruros no metálicos. Estos hidruros no metálicos, al diluirlos en agua, nos dan los ácidos hidrácidos. Mientras que los óxidos ácidos, al combinarse con el agua, nos dan los ácidos oxácidos. Los hidróxidos, al reaccionar con los ácidos oxácidos, nos dan la sal oxisal. Los hidróxidos, al reaccionar con los ácidos hidrácidos, nos dan las sales aloideas. Veamos ejemplos. Función química inorgánica. Tenemos a la mano izquierda al sodio y a la mano derecha el cloro y los estados de oxidación de cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, como metal al sodio. El sodio y como no metal el cloro. El sodio, al reaccionar con el oxígeno, que actúa con carga -2, el sodio lo hace con carga positivo 1. Se intercambian las valencias y nos da el compuesto denominado óxido de sodio. Este sodio, al combinarse con el hidrógeno, que actúa con carga -1, nos da el compuesto hidruro de sodio. El cloro, al reaccionar con el oxígeno actúa con carga -2, el cloro actuará con carga positiva. En este caso, tenemos el anhídrido clórico, es decir, que el cloro ha actuado con carga positiva o positivo 5. El cloro, al reaccionar con el hidrógeno, en este caso, el hidrógeno actúa con carga positivo 1, el cloro lo va a hacer con carga negativa. Y la única que encontramos en el cloro es la carga -1. Por lo tanto, nos da el compuesto denominado hidruro de cloro, que se encuentra entre paréntesis G, que indica que se encuentra en estado gaseoso. Pero si este lo diluimos en agua, este hidruro tendrá la misma fórmula, pero entre paréntesis se coloca L, ya que se encuentra en estado líquido, y este compuesto se llama ácido clorhídrico. Los óxidos básicos, al reaccionar con el agua, nos dan los hidróxidos. Por ejemplo, tenemos el óxido de sodio, reacciona con el agua, nos da el hidróxido de sodio. Mientras que los óxidos ácidos o anhídridos, como el anhídrido clórico, al reaccionar con el agua, nos dan los ácidos oxácidos, denominado en este caso ácido clorhídrico. Al reaccionar el hidróxido con el ácido oxácido, nos dan, en este caso, las sales oxisales. Entonces, de la reacción del hidróxido de sodio con el ácido clórico, nos da el clorato de sodio. Al reaccionar el hidróxido con el ácido hidrácido, nos dan las sales aloideas. En este caso, al reaccionar el hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico, nos da el cloruro de sodio. Algo que debemos tener en cuenta: todo elemento, al combinarse con el oxígeno, nos dan los óxidos, como los óxidos básicos y los óxidos ácidos.
o los anhídridos. En este caso, si lo hace el oxígeno con el metal, será óxido metálico u óxido básico, como el óxido de sodio. Si lo hace con el no metal, será el óxido ácido o anhídrido. Como vemos ahí, los ejemplos. Y todo metal y no metal, al combinarse con el hidrógeno, nos dan los hidruros. Sino que va a haber hidruro metálico, hidruro no metálico. Pero al escribir la fórmula, en el caso de los hidróxidos o hidruros metálicos, se debe colocar el metal, luego el hidrógeno. Mientras que en el hidruro no metálico se coloca el hidrógeno y luego el no metal, indicando que se trata también de un ácido, ya que los ácidos, para escribir la fórmula, se debe escribir primero el hidrógeno. En este caso, tenemos el ácido oxácido y el ácido hidrácido, que empiezan con hidrógenos. Para identificar a los hidróxidos, mediante su fórmula, los hidróxidos terminan en OH, que viene a ser el radical hidroxilo o también denominado oxidrilo, como el hidróxido de sodio. Para identificar una sal oxisal, es que esa sal contiene oxígeno, como el clorato de sodio, mientras que la sal aloidea no contiene oxígeno, como el cloruro de sodio. Tipos de nomenclatura. Ahí tenemos un compuesto. Tenemos tres nomenclaturas: la tradicional o clásica, la sistemática o IUPAC y la nomenclatura STOP. La tradicional o clásica utiliza, por ejemplo, para darle nombre, primero la función química, las que hemos mencionado, como los óxidos, hidróxidos, ácidos, hidruros, sales, etc. Primero se escribe la función química, luego el prefijo, como ahí aparece en el cuadro, y luego la raíz del elemento y luego el sufijo, que es la terminación. En este caso, para el compuesto que estamos observando, como el hierro, el estado de oxidación del hierro tiene dos estados de oxidación, positivo 2 y positivo 3. Es decir, tiene dos estados de oxidación. Si nos vamos al cuadro, cuando tiene un estado de oxidación, es decir, único, se utiliza el sufijo o la terminación, en este caso, ico. Pero como el hierro tiene dos estados de oxidación, nos ubicamos en el número 2, ya que tiene dos estados de oxidación. Nos dice el menor, en este caso, positivo 2, y el mayor será positivo 3. El menor va a tener un sufijo, la terminación va a ser oso, y para el mayor, el sufijo o la terminación va a ser ico. Por ejemplo, tenemos para el mismo compuesto que hemos colocado ahí, el nombre sería lo siguiente: la función química es óxido. El nombre, en este caso, es del hierro, sería férrico, y la terminación va a ser ico, porque el hierro está actuando con carga positivo 3. Para la nomenclatura sistemática se utiliza prefijos. Esos prefijos indican la cantidad de átomos, luego la función química de, luego el prefijo y el nombre del elemento. Los prefijos utilizados de acuerdo al número de átomos son: para un átomo, mono; para 3, por ejemplo, tri; para 5, penta. Ahí tenemos los prefijos que se utilizan de acuerdo al número de átomos. Para el mismo compuesto, en este caso, el nombre sería trióxido, ya que hay 3 oxígeno y la función química es óxido. Trióxido de. Hay 2 hierro, el prefijo es di, dihierro. El nombre sería trióxido de dihierro. Para la nomenclatura STOP, se escribe la función química de, nombre del elemento, y entre paréntesis se escribe en romanos el estado de oxidación. Por ejemplo, si el estado de oxidación es 1, en romanos se escribe 1. Si es 3, 3. Si es 5, 5. Si es 7, 7. Pero el número es en romanos. Por ejemplo, para el mismo compuesto, el nombre es
óxido de hierro 3, ya que el estado de oxidación del hierro está actuando con positivo 3. La función química es óxido de nombre del elemento y entre paréntesis se ha colocado 3 en romanos. Óxido de hierro 3. Valencia y estado de oxidación. La valencia es un número y el estado de oxidación es un número que presenta carga, sea positiva o negativa, que indica que el átomo ha perdido electrones o ha ganado electrones. La valencia es la capacidad de un átomo para enlazarse con otro. Por ejemplo, ahí tenemos, según al grupo al que pertenecen, por ejemplo, los gases nobles, ellos ya han completado en su última capa los 8 electrones, no necesitan ganar ni perder electrones, por lo tanto, su valencia es 0, es decir, nulivalentes. Mientras que los metales alcalinos, en el grupo 1A, ellos en su configuración electrónica, en su último nivel, tienen un electrón. Por lo tanto, su valencia es 1. Los metales alcalinos térreos pertenecen al grupo 2A. En su configuración electrónica, en su último nivel, tienen 2 electrones. Así también el aluminio tiene 3 electrones, trivalente. Y el carbono tiene 4, tetravalente. El estado de oxidación viene a ser la carga aparente que tiene un átomo en una especie química. La carga puede ser positiva. Por ejemplo, en el caso de los metales, ahí tenemos los del grupo 1A, su carga es positivo 1. Los del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, su carga es positivo 2. Así encontramos también otros estados de oxidación que debemos tomar en cuenta al desarrollar ejercicios. Ahí tenemos a los no metales. Los no metales tienen carga, por ejemplo, como el flúor, negativo 1. El cloro, bromo y yodo tienen carga negativo 1, positivo 3, positivo 5 y positivo 7. Por ejemplo, ahí tenemos otros estados de oxidación de algunos elementos. Mientras que los elementos que pueden actuar como metales y no metales, tenemos al manganeso. El manganeso, por ejemplo, al actuar como metal, tomamos las cargas positivo 2 y positivo 3. Y como no metal, positivo 4, positivo 6, positivo 7. Ahí tenemos el cromo también, cuando actúa como metal y como no metal. El vanadio y el bismuto. Muchas gracias.